tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves de las y los migrantes y nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Tenemos además la grata compañía de Osbelia Círigo, que a partir de esta fecha se incorpora a este programa. Nos da muchísimo gusto, obviamente será más rica la charla, ustedes tienen la mejor opinión y bueno, bienvenida, Osbelia. Buenas tardes. Gracias, Laura. Gracias por tu recibimiento tan amable. Trataremos aquí de hacer un trabajo con este programa de Jueves de Migrantes. Pues es un poco sencilla, pero les platico. Ella no es nueva en Canal Gente Libre, ella forma parte del equipo de producción, se encarga de la edición de todos los programas que ustedes ven y siempre está también ahí un poco al pendiente de los controles junto con Alejandra. Son las caras que no se ven, pero que su esfuerzo hace posible esto día con día. Y bueno, ahora decide un poco vencer la timidez, incorporarse. Es la primera vez, me decía, que está en televisión. Se me hace un poco extraño porque todos los de Canal Gente Libre ya participan, se han animado, debutan y además ustedes los han favorecido con su atención. Y bueno, Osbe, además en un tema que conoces a fondo y que te apasiona. Claro que sí, el tema de los migrantes pues es un tema un poco problemático, escabroso, por lo que conlleva a esto de la migración, ¿no? Desgraciadamente este problema de migración no se da por gusto, sino en muchas ocasiones se da por necesidad, que es la mayor parte de las veces. No es un problema únicamente de nosotros, los mexicanos, o de los centroamericanos, o de los sudamericanos. Es un problema que existe en todo el mundo. Muy antiguo, desde los africanos y los asiáticos que tuvieron que emigrar para encontrar nuevas formas de vida, como en su tiempo también fueron los europeos cuando emigraron a nuestras tierras. Entonces, y bueno, en estos tiempos pues es el de los países del tercer mundo, pero en este punto no solamente es América, sino tenemos problemas muy graves en Oriente, en Europa, donde realmente los países del primer mundo tienen un problema muy grande de inmigración. O sea, son los que van a recibir a toda esa gente que viene la mayoría de las veces por conflictos armados, donde hay una exterminación pues de su casa, de su gente, que hay unos problemas muy fuertes donde tienen que huir para salvar su vida. Que yo una vez estuve en Canadá, por ejemplo, y ahí tenían que ir todos los que salían de El Salvador cuando en su época hubo problemas en los 80. Algo muy curioso, yo encontré un mexicano y me decía, platica con cualquier salvadoreño, y todos fueron comandantes. Wow. Nadie fue soldado. Sí. Entonces, y efectivamente, todos tenían la historia de que fueron comandantes, ¿no? Y esto era porque, pues, ser un comandante implicaba más riesgo de su vida. Entonces, construían toda una historia para que fuera aprobada su estancia en Canadá. Entonces, sí, ese es un tema bastante apasionante, bastante escabroso, pero hay que entrar. Y efectivamente, además de las razones económicas, que quizá es la que nos parece más cercana a los mexicanos y a los oaxaqueños, pero las migraciones históricamente se han dado también por estos tipos de conflictos armados. Efectivamente, México, por ejemplo, ha recibido casi siempre con los brazos abiertos a los sudamericanos, incluso a algunos de los cubanos que han pedido asilo político, a algunos europeos. Bueno, esto está ligado a su historia, a los españoles, a la llegada de esta porción de intelectuales científicos que vino a contribuir al avance cultural y académico en México. En ese entonces el presidente Lázaro Cárdenas, que además he recordado con un gran cariño por los extranjeros, por los españoles, por los hijos, ahora nietos de los refugiados españoles. Entonces México tiene ya una historia trazada en este fenómeno social que tiene muchas aristas. Y algo que tú mencionabas hace un momento, Osbelia, es clave para entender lo que está ocurriendo ahora. Cada vez Europa, Oriente, está saturada ya
personas sin documentos que llegan en búsqueda de trabajo, pero la crisis económica agrava esta competencia entre los nativos de los países y la gente que llega, y esto también ha potenciado las actitudes de racismo. Por supuesto. Yo creo que cuando estamos conviviendo cotidianamente con un problema de emigración e inmigración, perdemos esa sensibilidad hacia la raza humana. Y creo que esto es muy delicado, muy delicado. Un punto específico, vamos, tenemos un problema grande con nuestros hermanos centroamericanos, sudamericanos, que entran a nuestro país y que son vejados, que son maltratados, que le quitan sus más mínimos derechos como ser humano. Y nosotros no hacemos nada. O sea, nos estamos acostumbrando a que salen las noticias, bueno, apareció muerto, apareció violada, se perdieron 80, se perdieron 100, y es una noticia más. Es casi una noticia de nota roja. Antes esto no ocurría, no había esa crisis de seguridad al atravesar el territorio nacional, a todas las penurias que deben pasar. Ahora se suma el riesgo de que nunca aparezcan, que su familia nunca sepa dónde quedaron, y esto de verdad es grave. La frontera sur de México es un foco rojo, y Chiapas y Oaxaca tampoco, ni las autoridades estatales ni las autoridades federales, que son las competentes en esta materia, han hecho nada al respecto. En unos momentos más les voy a leer un dato, una noticia que sale en esta semana precisamente relacionada con esto. Sí, esta situación se agrava más con la aparición de la mala salud. Sí, esto es donde se hace esto un poco más tangible y más celoso. Pero mientras nosotros estamos perdiendo la capacidad de admirarnos y de indignarnos, pasa a ser también nuestra, porque estamos a la expectativa, esperando que todo pase y que por una obra maravillosa se resuelva. No va a ser así, porque somos también actores en este problema. El hecho de no hacer nada nos hace responsables. También hace falta mucha capacitación, estamos en pañales prácticamente en cuestión de derechos humanos, ni qué decir las Fuerzas Armadas, los agentes del Ministerio Público, los policías estatales, municipales, que son quienes tienen el contacto directo con estas personas, no tienen la menor sensibilidad, y lo comentábamos hace algunos programas, un dato que nos pasaba Jorge Luis Irigo. Según el padre Solalimbe, que además es un activista de derechos humanos de los migrantes, 8 de cada 10 mujeres centroamericanas son violadas en su paso por el territorio nacional. Esto me parece que debería alarmarnos y nos debería haber llevado a tomar cartas en el asunto desde hace mucho tiempo. Por supuesto, por supuesto. El hecho de que esto haya salido a la luz quiere decir que se ha venido practicando en un buen tiempo. Sí. Porque no cuando pasan las cosas uno se entera. Entonces, en realidad es muy, muy, muy alarmante que nosotros estemos perdiendo esta capacidad de indignación, y que cuando se hizo esta marcha de los migrantes que vino desde el sur y pasó por Oaxaca, yo en realidad no vi muchos mexicanos que se unieran a esta situación. Pasó con puros es paradójico, ¿no? Pedimos un buen trato en el norte y ¿qué trato le damos a los que vienen? Sí, y ese es un punto muy, muy interesante. Cuando tú pasas la frontera a los Estados Unidos, el primero que te juzga en cuestión de migrante es el que tiene tu mismo color. ¿Por qué crees que sea esto? Pues yo me imagino que es por la competencia. Somos del mismo color, vamos probablemente por las mismas fuentes de trabajo, aunque en realidad no lo es, porque un estadounidense que tenga la nacionalidad estadounidense no se dedica a hacer las cosas que
campos. No limpian las casas. Exactamente. Donde probablemente sí hay cierta injerencia sería en la cuestión de construcción. Son trabajos bien pagados, pero que al inmigrante no se le paga como debe ser, puesto que es bajo la mesa, no pagan impuestos, muchas no hay seguridad social, en fin, ¿no? Entonces, en este punto sí habría una competencia. Muchos de ellos también, pues en la frontera, bueno, son entrenados para pasar como tu amigo o parte de tu raza para poder descubrir cómo vas al otro lado. Yo en 1990, por ahí de los 90, yo me atreví a irme a los Estados Unidos por primera vez. Yo trabajaba como maestra de educación secundaria. Muy poca gente sabe esto. Y es la exclusiva, que nos exclusiva, sí. Muy porque poca hoy gente casi sabe. la voy a entrevistar para que ustedes la conozcan y ya a partir de ahí, bueno, sepamos su historia. Ella ha sido migrante. En ese entonces, yo era maestra de educación secundaria del área de ciencias sociales. Yo tenía mucho problema de que mis alumnos salían para Estados Unidos. Yo no podía hablar del tema si no conocía realmente la problemática y qué cosa es cruzar el penal. Y me arriesgué sin ninguna necesidad, realmente a estas alturas de ¿por cómo fue que lo hice? Sin ninguna necesidad me fui por el lado de Tijuana. Dije Tijuana, desde que entras pones pie en Tijuana, ya eres juzgado, una persona que va a entrar. Te hacen hasta cantar el himno nacional, preguntarte quién es el presidente, bueno, te hacen preguntas capciosas que no corresponden a México para ver si caes, ¿no? De ahí ya los mexicanos te dejan pasar porque, bueno, ya tú llevas tu credencial de elector y yo soy mexicano. De ahí estuve 2 días en Tijuana, esperando que el pollero nos pasara. Ahí empiezas a hacer como amistades. ¿Tú contactaste al pollero allá o desde aquí? No, yo iba como un alumno. O sea, te vas sin nada. Porque así se iban mis alumnos, sin saber nada. Pues yo llegué ahí sin saber absolutamente. Entonces empiezas a hacer ahí amistades. Y uno conoce a otro pollero, y en fin, ¿no? Si tú te unes a un grupo que más o menos sientes que está segura. Y obviamente yo escogí las mujeres. Nos pasaron por San Isidro. Cuando tú llegas a San Isidro, es nada, porque ahí está la migración fuerte, pero ya estás del otro lado. Pero en la noche que nos pasaron, que tuvimos que caminar, no fue mucho. Durante todo el camino iba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque era un miedo terrible. De ahí te escondes entre las casas de San Isidro, la migración pasa rodeándote, todo el mundo callado, todo el mundo en el piso, bueno, era una tensión terrible, ¿no? Y bueno, se hace de día y ves, bueno, ya estoy del otro lado, pero en sí no estoy del otro lado. De ahí hay que tomar el camión, pero si no tienes papeles no puedes porque al subirte esto es para irse a San Diego. De ahí hay un lapso de tiempo a donde cambian la guardia de migración. Y esa es la ventana que se utiliza para que ya sea que te metan en una cajuela o te vayas como un pasajero agachadito. Nosotros fuimos como pasajeros agachaditos y te pasan a San Diego. Yo tuve mucha suerte porque no tuve ningún contratiempo, pero si en ese entonces, en los 90s, era difícil y te daba miedo, ahora
ahora eso es la muerte. Y después del 11 del 11, bueno, las medidas de seguridad, las fronteras se cerraron cada vez más y sí, todavía quedan esos rasgos de temor y de rechazo hacia los extranjeros, ¿no? Claro que sí. Posteriormente, ya llegando a Los Ángeles, empiezo a ver cómo es la situación del migrante en sí, ¿no? Fui a visitar varias casas donde, increíble, en un apartamento de un cuarto, que era solo un cuarto, la sala, comedor, cocina, o sea, de cocineta, era para 15 personas, 15 jóvenes viviendo en ese cuarto. Y yo me pregunté, ¿cómo hacen eso para dormir? Entonces decían, no, es que tenemos un sistema muy bueno. La mitad trabaja de noche y la mitad trabaja de día. Les pregunté, bueno, ¿todos son mexicanos o todos hablan la misma lengua? No se entendían ni entre ellos, porque uno venía de África. O sea, hablaban completamente otra lengua. Ahí se rompen fronteras, el lenguaje de las señas. Pero vivían juntos y vivían en paz, obviamente porque la mitad no estaba, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, ¿Puros varones? Puros varones. En ese entonces pagaban por ese apartamento en Los Ángeles, pagaban $800. Entonces, era la única forma, me decían ellos, pues, la única forma de ahorrar, porque aquí ganamos en dólares, pero pagamos en dólares. Entonces, tienes que guardar. Otra forma que ellos tenían para ahorrar dinero era que uno o dos se metían ahora sí que voy a hacer comercial, se metían a McDonald's a trabajar. Entonces, él o las personas les daban la comida gratis. Sacaban las hamburguesas y las papas y el rama, o sea, iba uno a comprar, solo compraba uno su hamburguesa y sus papas, su paquete, y entonces ya llegaba la charola y le daban a todos. Entonces, se las ingenian, nuestros paisanos son ingeniosos. La necesidad, ¿no? Y se van tejiendo estos lazos de solidaridad. Saben que hoy por ti, mañana por mí, y esto es parte de que todos viven una misma realidad. Sí, es bastante admirable lo que hacen, ¿no? Hubo otra persona que conoció, un señor ya grande, tenía 20 años yendo a los Estados Unidos a trabajar y no sabía una palabra de inglés. ¿Cómo le haces? Y pues decía, no sé, pero yo cada año vengo. Entonces, hay historias muy interesantes de este punto, de la entrada y de la estancia ahí, ¿no? Nunca sufrí, particularmente, una situación de racismo en mi estancia ilegal. Yo viví racismo en mi estancia legal en los Estados Unidos. Yo estuve legalmente 10 años en los Estados Unidos y fue en mi propia casa. ¿Y qué pasó? Bueno, era propietaria de la casa y renté parte, ¿no? Cuando tuve que solicitar a esas personas por su giro que ellos tenían, guardaban muchas armas, muchas, no 5 o 10, estamos hablando de trailer, de armas. Entonces a mí me pareció algo peligroso. Solicité que ellos se fueran de la casa y pintaron mis paredes, no fuera mexicanas, siendo la propietaria del lugar, ¿no? Pero yo te digo que coraje, sí fue bastante coraje, ¿no? Porque, pues bueno, al fin y al cabo, aunque sea en otro país, pero no deja de ser tu propiedad porque tú pagaste ese lugar, ¿no? Pero en mi estancia como ilegal me fue bien. Pues, inclusive conseguí trabajo de nani. Sí. Y era muy curioso porque pues tenía más educación que los que limpiaban. Pues a ellos les gustaba mucho hablar conmigo y solicitaron que yo dejara México para irme con ellos a ir a Canadá. Y le dije que yo iba a un estudio, que en realidad no necesitaba yo estar en ese país, al menos en el
que era nadie, que era yo, profesora. Y obviamente yo me sentí muy mal por esa situación, el cariño de los niños que tenía y todo eso. Y yo les dije, voy a regresar. Y la señora me vio los ojos y me dijo, nunca vas a regresar porque no necesitas este trabajo. Y efectivamente nunca te vuelves Porque a además regresar. es un trabajo pesado, ¿no? Es cuidar a los niños, llevar, traer. Después de haber cuidado 30 criaturas de secundaria, que de veras, una niña de meses era nada. A mí me aburría mucho el trabajo porque tenía muchas horas libres, porque las niñas se tenían que dormir a fuerza. O sea, quisiera o no, tenían que dormir, esas eran las reglas de allá. Y entonces yo tenía varias horas, entonces ¿qué hacía yo ahí? Pues me ponía a lavar ropa, a aspirar, a acomodar los zapatos, cosa que no me correspondía. Pero pues lo hacía porque necesitaba yo moverme, ¿no? Entonces, no, sí, pues sí, esta mujer es muy inquieta, me consta. Estaba yo, pues, ellos estaban muy encantados conmigo, yo estaba encantada de tener un lugar de paz, ¿no? Entonces, lo que sí, ellos, nosotros como migrantes, que queremos trasladar nuestra cultura. Pero al mismo tiempo, parte de este intercambio, llevamos y traemos. Pero al mismo tiempo también queremos estar acorde con lo que está a nuestro alrededor. Y eso hace un conflicto. Claro. Yo lo entendí muy rápido cuando un día yo salía los sábados y domingos. Entonces se me hizo fácil a mí decir, bueno, no quiero salir. Me quedo en casa. ¿No? Entonces el Señor me dice, ¿no vas a salir? Le dije, no, estoy cansada. Dice, no, es que tienes que salir. Era su tiempo de ellos para estar solos, para estar la familia, ¿no? Eso no lo tenemos en México. Y además son muy celosos de ese tiempo. Así es. Es tiempo de calidad. Sí. Así es. Entonces, yo lo entendí muy rápido, en un principio como que te duele, claro, que te duele, pero en realidad no es un desprecio, sino son normas, son que ellos están acostumbrados, ¿no? Pues la primera vez ya fue fácil, yo tenía que irme siempre, ¿no? Entonces no mucho. Ya no esperabas a que te dijera, claro. Y bueno, eso me ayudó un poco, no del todo, pero me ayudó un poco con mis ex-suegros, que son de origen inglés, pero son estadounidenses. Yo me casé con un estadounidense. Y eso me ayudó a entender más o menos qué ellos querían. En una ocasión, mi ex esposo estaba muy enfermo, tenía calentura, pero ya nosotros dijimos que íbamos a estar 3 días. Pues al tercer día él se pone muy malo, con calentura y todo, y pues se le hace fácil a mi ex esposo decir, bueno, me voy a quedar otro día para que se me quite la calentura. Y su mamá le dice, no, es que tú dijiste 3 días, niñito, ¿sí? Y yo ya tengo contratada a la persona que va a limpiar el cuarto, y yo en la tarde ya tengo amigas que van a venir. Y la vida sigue. La vida sí, papacito, ¿no? Entonces tú dices 3 días, hubieras dicho 4, bueno, entonces le arreglo todo para 4 días, ¿no? ¿Qué mamá mexicana haría eso? Ninguna. Papacito, estás enfermo, caray, ya me voy contigo a los desees, ¿no? Es una cuestión cultural. Por supuesto, ¿no? Aunque posteriormente estuve indagando con otros estadounidenses, eso estoy muy raro, digo, pues a mí me pasó. Y creo que mi ex esposo se enojó más que yo, ¿no? Pero sí, es completamente otra situación. Entonces, nosotros como latinos, incrustarnos en esa sociedad nos cuesta. Y tú de alguna manera tenías una gran ventana al estar casada con alguien de origen estadounidense. Pero quienes llegan y no tienen cómo incrustarse, no entran en esa sociedad, además sufren el rechazo, tienen el sentido de no pertenencia de manera permanente porque después tampoco pertenecen aquí. Cuando llegan ya todo es distinto, su misma familia se acostumbra a vivir sin ellos, su comunidad también no siempre los toma en cuenta para los cargos, en fin. Hay una sensación de no pertenencia, hay una sensación de exclusión y esto lleva, por supuesto, a una crisis de identidad. El hecho de los retornados, como les llaman,
son algunas historias prácticamente dramáticas, muy pocos finales felices realmente, porque el regreso es muy duro. Es muy duro. Sí, el regreso es duro. En mi caso no fue así. Para empezar, porque nunca ibas para quedarte para siempre. No, yo viajábamos cada 6 meses y quedábamos 6 meses allá y 6 meses acá. En un punto de la vida, mi hija dijo, ¿sabes qué? Tengo más amigos aquí que allá, porque aquí siempre regresamos a diferente lugar y allá siempre regresamos al mismo lugar. Entonces ella empezó a hacer sus amistades, hablamos, bueno, me convencieron de que tenía que estar ahí, bueno, uno como madre, ¿qué no hace, no? Nos quedamos, pero nos incrustamos en un lugar, en una zona, a pesar de que era puro blanca, era en el bosque. Entonces yo, el último lugar donde yo había vivido en Oaxaca fue en la Sierra Sur, en San Sebastián Río Hondo. Entonces ahí es puro cote, puro árbol, ¿no? Montaña. Entonces mi ex esposo me lleva al bosque de Oregon. Entonces yo me hice la idea de que yo estaba en la Sierra Sur. Fue algo que a mí particularmente me dio mucho. Me dio mucho porque para no sentirte desarrollada. Exactamente. Yo debo te diré que no podía escuchar Dios nunca muere, porque yo me podía llorar. ¿Sí? Porque es una canción que te llega a lo más. Ahí fue donde yo entendí qué es esa canción y cómo se siente de verdad estar con otra gente que no es la tuya y extrañar tanto a tu raza, extrañar tanto a tu lengua y no poderla hablar porque nadie te entiende. Estuve sin hablar el español casi 8 años, sin pronunciar. Mi mente se cambió completamente en inglés, pensaba yo en inglés, soñaba en inglés, todo mi desarrollo era en inglés. Me olvidé inclusive de enseñarle a mi pequeña hija el español, porque yo me hice la idea que tenía yo que llevar una vida normal para poder regresar a mi país normal. La idea fue, la niña grande sale de preparatoria y nos regresamos. Un mes antes de que mi hija terminara preparatoria, yo tenía mis maletas. Mi ex esposo me dijo, si nos vamos a México nos divorciamos. Y dije, ay, te espero en México, si llegas. Entonces, efectivamente nos divorciamos, él se vino a México, pero ya no pudimos hacer esta situación familiar, porque él no le gustan los lugares a donde a mí me gusta estar, a mí me gusta la ciudad y a él le gustan los bosques. Entonces él sigue en las sierras. Totalmente contraste. Entonces, bueno, pero fue una experiencia muy interesante. ¿Por qué siempre pensaste en volver? Para empezar, porque yo amo a mi gente, amo mi vida política. Tengo ese orgullo de ser mexicana y ese orgullo que se le inculqué a mis hijos, que ser mexicano es una cosa muy adentro que llevas y que nadie te lo debe poder quitar. No es una vergüenza, sino es un orgullo el hecho de que tengas color café que seas de ojos negros. Entonces, inclusive durante un tiempo me dijeron que era yo güera, ¿no? Yo siempre me molestaba, pero yo soy morena clara, ¿no? Entonces, era porque mis orígenes son franceses y españoles, pero mis orígenes indígenas son zapotecos y mixtecos, y de las dos estoy muy orgullosa. No puedo decir lo mismo que los franceses y los españoles. Entonces, yo creo que de ahí viene. Y además, bueno, por algunos otros comentarios de mis antepasados, es que estaban muy orgullosos de ser blancos. Yo siempre quise llevar la contraria, entonces estaba orgullosa de mis orígenes indígenas. Es algo que yo creo que todos debemos inculcar a nuestros hijos para poder hacer esta nación grande. Y es muy difícil, por ejemplo, estando allá, tus hijas crecieron allá, mantener ese orgullo, ¿no? Porque la imagen que tiene México en el exterior no es la que todos quisiéramos. Con esta crisis de violencia, incluso nuevamente en esta semana se ha lanzado una alerta para que no visiten nuestro país. Nos ven como un país en guerra, como un
país sumamente atrasado, muchos de ellos también por ignorancia desconocen nuestro riquísimo y vasto pasado indígena y nos ven como una sociedad sin civilización, sin mayores avances en cuestiones del pensamiento, en fin, esta imagen tan negativa, por supuesto que pega cuando estás allá, cuando vives allá, cuando te preguntan si eres mexicano, porque hay una denostación constante. Así es. Algo muy interesante que yo descubrí ahí en la estancia fue que muchos mexicanos somos más preparados que los estadounidenses donde llegamos a trabajar. No solo la primera vez que fui, sino las múltiples ocasiones en que he visitado los Estados Unidos, platicando con los jóvenes que van a las escuelas, no saben sus fronteras, no saben sus propios estados, o mucho menos van a saber las capitales de los estados. Su cultura no es tan vasta como nosotros pensamos. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, la gente que se va es gente de escasos recursos, que no logra terminar su educación formal y tiene que emigrar. Pero también hay gente que ha emigrado muy educada, ingenieros, maestros. La fuga de cerebros, ¿no? Que así también es, se ha dado hacia Europa porque hay mejores condiciones, por supuesto. Así es. Entonces tú platicas y una vez platicando con una profesora de la Universidad de Eugene, me dice, es que tu vocabulario inglés es de universidad. Y dije, es que yo tengo universidad. No sé qué esperaba, ¿no? esta profesora. Seguramente ¿no? oraciones muy básicas, ¿no? Que manejaras un vocabulario de 30 palabras, quizá que no pudieras tener ciertos conceptos o que no los entendieras del todo, en fin. También es como es muy admirable, por ejemplo, las personas que de la lengua materna, alguna lengua indígena, aprenden el inglés. Claro, sin pasar nunca por el español, inmediatamente su cerebro está configurado de la lengua materna al inglés y tiene una capacidad impresionante y también está en las Déjame decirte, yo hablo bien en inglés, pero traté de aprender mije y la verdad es que era muy difícil, muy difícil. Yo aprendí inglés en 6 meses. No fui a escuela, fue viendo televisión y escuchando radio. Como yo aprendí el inglés. Es una lengua un poco irracional y lógica, pero si logras entender, agarrarle el hilo, te vas. Pero el mije tiene unas pronunciaciones muy bonitas, pero no difíciles. Entonces, la verdad es que mi admiración es enorme para la gente que habla una lengua. Como el zapoteco, por ejemplo, la escritura es sumamente difícil. Hay un centro de lenguas extranjeras que está en la Escuela de Idiomas, en la Facultad de Idiomas de la UAPO, y también dan clases de estas lenguas maternas, de zapoteco y mixteco, me parece, y el 90% de sus estudiantes son extranjeros. Sí, siempre tienen más interés, valoran esta cuestión cultural, y bueno, pues esta diferencia del interés por esta lengua los lleva también a que puedan hacer grandes estudios, grandes investigaciones, que puedan ir a las comunidades, platicar con las personas, y esto, por supuesto, la lengua es un vínculo, siempre te va a dar un canal de identificación. Realmente, Osbe, ha sido muy rico platicar contigo, de verdad, lo hemos hecho fuera de cámaras en varias ocasiones, yo he tenido la oportunidad de contar con su confianza. Ya llegó Jorge Luis y trae un pastel, qué gusto verlo. Sí, qué gusto verlo. más seguido. Pero ahora que nos está compartiendo con el auditorio de Canal Gente Libre lo que ella ha vivido, creo que es sumamente rico, Osbe, es una experiencia que no deja de ser vigente y que para quienes nos están viendo, están pensando en irse o ya regresaron, seguramente tienen muchos rasgos que los identifican contigo. Esto los va a hacer sumamente cercanos. A mí me parece y me da mucho gusto
que eres el complemento para este programa. Yo soy migrante porque yo nací en el DF, estoy aquí por mi papá es oaxaqueño, pero nunca he ido a Estados Unidos como migrante, fui alguna vez de chica, pero también nada más a cuestiones de paseo, ¿no? Entonces no es la misma situación, pero sí entiendo esta parte y me parece que lo que tú nos compartes nos puede dar una visión mucho más certera de las cosas. México sigue siendo un principal expulsor de mano de obra, Oaxaca también, la Mixteca, y estaba leyendo hace rato una nota que me llama mucho la atención, que la voy a compartir, Osbe, y también me gustaría que nos comentaras qué piensas. La migración, básicamente, uno de los efectos es que desintegra a las familias. Y escuche usted, en espera de registro de doble nacionalidad, 450 niños migrantes en Oaxaca. Estos menores fueron ubicados en las comunidades indígenas de San Martín Peras y Coicoyán de las Flores. Son hijos de padres mexicanos, pero nacieron en Estados Unidos antes de que fueran deportados por las autoridades migratorias. No, en realidad es terrible. Es terrible porque las leyes son frías. En cualquier lado las leyes son frías. Se da esta ley de que no por el hecho que tengas hijos estadounidenses adquieras la nacionalidad. Y hay personas que tienen los años viviendo ahí, 20, 25 años, y tienen niños menores de edad. Los localizan por alguna razón, se agarran en el trabajo, redadas, cualquier cosa, quedan fichados y empieza su proceso judicial. ¿Y cómo se determina? Que no se le puede dar la estancia estadounidense por ninguna razón. Tienen que los padres ser separados de sus hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos los toma el Estado y se van a estas famosas casas que, por experiencia propia, porque las personas que nosotros les rentábamos hacían ese trabajo, foster parents, los que cuidan a los niños que no tienen padres, ya sea por delincuencia, por drogadicción o por es una especie de albergue, pero una familia debe de estar la mamá, en muchas ocasiones mamá y papá. Por eso se llaman son una especie de padres adoptivos, pero pasajeros, pero les dicen papás. Estos lugares y son estadounidenses. Son estadounidenses. Sí, también un poco difícil para los pequeños, ¿no? Ir a una familia distinta, con una forma de comer, de hablar, pero además no tienen nada más un foster kid, sino tienen 5, 7 diferentes familias, diferentes razas, diferente todo. Y no siempre son muy cariñosos. Es como, es un niño por el cual están pagando. Eso, o sea, entonces es preguntar qué ganan ellos, no es un acto de buena fe. No, tú te alquilas como una guardería, claro, 24 horas. Entonces no son buenos tratos los que pues no es tu hijo. O al menos los que estaban allí en mi casa, que eran niños muy pequeños, no tenían nada. Eran los niños que mandaban en la nieve a traer la leña, eran los niños que mandaban al mandado, o sea, eran los niños que eran realmente, si no maltratados a golpes, pero sí eran maltratados psicológicamente. Entonces, y siempre no tenían el mismo trato que los hijos de la familia. No, por supuesto que no. Y bueno, siempre hay alguna inconveniencia. En este caso, pues era la inconveniencia de que el hijo real de la familia, que era grande y era mayor de edad, pues era drogadicto. Entonces siempre hay peligro, Qué peligro, por supuesto. Entonces, estas casas no son recomendables, pero son las que se dan. Y seguramente tampoco hay mucho interés por parte del Estado norteamericano por garantizar las mejores condiciones para los hijos de los migrantes. Lamentablemente se ven como habitantes de segunda, aunque hayan nacido en suelo estadounidense, y finalmente eso
va a acarrear una serie de problemáticas psicológicas, de familias disfuncionales, en fin, porque también los padres que son deportados, por supuesto, sufren. Ah, claro, claro, ese es todo un drama. En realidad es todo un drama que emocionalmente es irreparable. Desde el momento en que te separan, aunque sea un mes de tus propios padres, ya es un problema que es psicológico que se debe resolver. Porque en ese mes pueden pasar infinidad de cosas. Violaciones, golpes, o sea, lo que usted se imagine, ¿no? Y bueno, para el Estado es una carga. No es que te estés quejando y ya te pasa. No, sí, te pueden cambiar de casa, donde pueden estar peor. Entonces, la verdad es que es un problema muy grave, pero es un problema voz, o sea, no es un problema que esté callado, es un problema que se sabe. Claro, y que tampoco se ha hecho mucho al respecto, ni en el Congreso, ni por parte de los diferentes candidatos. Tú recordarás, por ejemplo, cuando estaba en campaña Barack Obama, le vendió a la comunidad latina otra idea, las reformas migratorias estaban supuestamente entre sus prioridades, ya está por irse y esto cada vez está peor. Además, tiene la intención de reelegirse, no creo que tenga la comunidad latina la mejor opinión de su administración. Y déjame decir también que los migrantes cuando llegan a los Estados Unidos hay dos tipos. El que va a trabajar con la idea de regresar a su casa y hacer algo, construir, comprarle el vestido a la esposa, hacer los 15 años. Sí, todo eso. Y hay otra parte que son los que deciden irse a la tierra prometida y quedarse. Y qué fuerte, cuando tienes expectativas tan altas, es muy difícil no sentirse decepcionado. Sí, el asunto es, yo conocía de los dos tipos. El que me llamó más la atención fue esta familia que había ido para quedarse y que hablaba maravillas de los Estados Unidos. Y yo le decía, bueno, pues, pero no es tu tierra, ¿no? No es tu tierra. No, pero pues aquí nos vamos a morir. Pasaron como, ¿qué te diré? 5 o 6 años. La señora trabajaba, el señor trabajaba, estaban fuertes. Como a los 6 años, el señor se cayó. Entonces, quedó mal, ya no podía trabajar. Y entonces estaban buscando cómo regresarse, porque Estados Unidos ya no era la tierra propia, ya no era la tierra de miel. Y además ya no sirvas, ya no sirves. Eso fue nosotros como una familia legal, mi ex esposo como un estadounidense, era algo que nos aterraba enfermarnos. Habíamos visto en múltiples ocasiones nuestros amigos cercanos, blancos, que se enfermaban y perdían todo, casa, coche, todo. La seguridad médica es muy cara y va por rangos. O sea, hay cosas que no se te cubren, ¿no? Y si por alguna desgracia llegas a caer en esa enfermedad, si te pues sales de tu contrato, lo siento mucho, si tienes que escoger tus enfermedades, ¿no? Entonces, sí fue, pues, no puedo decir chistoso, pero sí, algo contradictorio, que después de 6 años ya el país ya no era la tierra prometida de Dios, ¿no? Y que la vida te da una lección, ¿no? De pronto el escenario que ya habías planteado para tu futuro inmediato y a largo plazo cambia por una circunstancia de estas. La salud nadie la tiene comprada y es muy triste verse además en una tierra ajena, verse desprotegido, sin trabajo y además lejos de todo. Empieza la añoranza, empieza a enfermarse de tristeza, tiricia le dicen en la Mixteca, ¿no? Sí, cuando ya te pones delgadito, ya la comida te engorda. Y lleva hasta la muerte, ¿eh? Sí, es una situación muy terrible. Y bueno, ya no me dio la tiricia. Mejor me dio lo contrario, yo creo. Eso también es otra cuestión, ¿no? Los hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios cambian, por supuesto, por más que no quieras, ¿no? Nosotros supuestamente éramos más saludables, comíamos verduras y todo eso, pero nosotros que supuestamente
tenemos más conocimiento de lo orgánico y lo orgánico. No, hombre, te vas a lo orgánico y se te acaba el dinero. Carísimo, sí. Con $200 compras una bolsita, con $200 en un mercado normal, pues compras todo un canasto, ¿no? Entonces, la verdad es que pues escogíamos realmente lo que queríamos comer orgánico, y yo sembraba mis verduras, tenía pollos, huevos, todo eso para tratar de ser lo más orgánico que pudiera, ¿no? Pero sí, vivir saludable cuesta mucho allá, cuesta mucho. Es como para un mercado muy selecto. Sí, claro. Y bueno, conforme tú vas en esa vida te das cuenta la cantidad de veneno que ellos ponen en el alimento. El alimento es todas las hormonas de los pollos, todos los pesticidas, la carne de res. Y entonces esto te da a tratar como otro tipo de persona blanca, que son los extremistas, los que tienen pavor al gobierno, los que tienen pavor a todo, todos están confabulando en contra tuya, te están entrando en tu cerebro, ya tienes cristales en el cerebro y te controlan a través de satélites, y te están volviendo, o sea, te encuentras también este tipo de personas, ¿no? Y hay que lidiar con ellos, que tampoco puedes decirle, claro, Están locos, ¿no? Dentro de la misma comunidad. Otro punto es la situación política. Nuestro punto de vista del gobierno estadounidense obviamente es muy diferente a su punto de vista, o de la gran mayoría. Yo tuve una discusión con mi ex cuñado, el cual en mi casa salió casi corriendo del país, porque yo me atreví a opinar en Estados Unidos de que era incorrecto que ellos invadieran países. Y él sostenía, él es un republicano, sostenía que Estados Unidos tenía todo el derecho de invadir México si eso era lo que su gobierno decidía, porque había algún punto en contra de los Estados Unidos. Entonces yo le dije, bueno, pues si así piensan la mentalidad ustedes, imperialista, ¿no? si así piensan ustedes y si así piensa tu gobierno, entonces ustedes son los malvados. Entonces sí me dijo, ¿sabes qué? Si no estás de acuerdo con nosotros, pues haz tu maleta y vete a tu país. Me lo dijo, es un poco elegante, ¿no? Ahí fue donde se separó la conversación, yo me reí, me paré y dije, no, ¿para qué si no estoy en mi país? ¿No? De política y de religión. No sé. Siempre hay sensibilidades. Bueno, retomando un poco el tema de la Mixteca, les voy a comentar que el subdirector del Instituto de Atención al Migrante, Romualdo Gutiérrez, dijo a propósito de estos migrantes que están en espera de la doble nacionalidad que ya hay una labor para iniciar el registro de los menores ante las leyes mexicanas, pero también ante las norteamericanas. Dicen que van a agotar las instancias para que se regularice la estancia de estos pequeños, y rechazó que haya un censo o estimación de cuántos niños migrantes podrían encontrarse en esta situación, ya que el flujo de jornaleros y su movilidad son permanentes. Dijo que hay información respecto a la deportación de grupos de menores que ocurrió hace 2 años, datos que arrojan retornos ocurridos también hace algunos meses, vienen de Mississippi, Luisiana, Alabama, Oregón y California, y otros también de Washington. Muchos de los migrantes que son deportados regresan a sus pueblos de origen sin trabajo, generando trastornos en la vida comunitaria. Esa es otra parte de lo que comentábamos. Esto genera un choque cultural muy fuerte y muchos de ellos optan por regresarse a Estados Unidos a pesar de la calidad de vida que llevaban allá, a pesar de los planes que tenían trazados, y otros, bueno, pues si no encuentran alguna oportunidad también de trabajo aquí en México, también muchos se van o a la informalidad o a la delincuencia. Así es. De verdad es que sí es un tema muy difícil esto de los niños que están en estas situaciones. En ocasiones los migrantes no registran a sus hijos en el consulado o en la embajada mexicana. Y esos niños pasan a ser solamente estadounidenses. Y cuando se da este problema, ni siquiera pueden sacarlos del país. Sí, porque es un robo de niños. Entonces, en esta calidad, sí el gobierno estadounidense puede solicitar al gobierno mexicano extradición de regreso, de retorno a su país y arrancar a estos niños de los brazos de sus padres.
aún están. ¿A qué se debe o por qué crees tú, por desconocimiento, pero también un poco por negligencia, que no los registren ante las leyes mexicanas? Sí, las dos cosas. Hay mucho temor. Hay mucho temor de las cuestiones legales por el desconocimiento. Entonces, si lo registra mexicano, entonces va a dejar de ser estadounidense. Recuerdo que muchas veces les interesa. Pero recuerden también que no tiene mucho tiempo que el gobierno, que la legislatura, el Congreso aprobó la situación de la denominacionalidad. No existía. Entonces, mucha gente se quedó con esa situación de que era ilegal, y si le daban la nacionalidad mexicana, entonces había anulada la otra, ¿no? Pero es un desconocimiento porque ellos se daban a los 18 años. O sea, mientras no tuvieras 18 años, podías mantener las dos nacionalidades, pero muchas veces no se tiene el conocimiento real de la ley, ¿no? Y eso es lo que causa este tipo de problemas. Pues nosotros ya estamos prácticamente a unos minutos de despedir. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado. Es jueves de las y los migrantes. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 5 de la tarde en punto y nos va a acompañar Osbelia todos los jueves. Muchas gracias por tu tiempo, también por tu esfuerzo. Vamos a enriquecer esto con sus comentarios, con lo que usted nos sugiera que podemos incluir, por supuesto también con sus mensajes. La idea es convertirnos en un vínculo entre quienes se han ido a Estados Unidos, quienes están trabajando allá y quienes se quedan en Oaxaca. Para eso es este foro, es el canal Gente Libre. Tenemos un chat, estamos transmitiendo en vivo y le recordamos que es www.canalgentelibre.com. También estamos en Facebook. Cualquiera de estos medios están al alcance de ustedes, de los cibernautas, y nos va a dar muchísimo gusto poder ser sus voceros. Este espacio lo hacen ustedes. Mi nombre es Laura Gil, muy buenas tardes, le dejo la palabra a Osbe. Gracias por haber estado. Gracias, Laura, por haberme invitado a tu programa. Trataré de estar a la altura. Y es nuestro programa. De nuestro programa. Trataré de estar a la altura y bueno, nada más despedirme de todos los que nos han visto y recordarles que este programa se subirá en YouTube, pero también estará en los registros del canal para que puedan verlo, recomendarlo y así podamos hacer esta charla más grande. Su servidora, Osbelia Círico, le da las gracias y los esperamos la próxima semana, jueves. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.